Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a los videotutoriales de la asignatura de informática. El día de hoy continuaremos con los temas del bloque número 3 que se llama software de aplicación. Y hoy es el turno de ver el tema presentadores electrónicos. ¿Qué es un presentador electrónico? Es una aplicación que permite realizar presentaciones electrónicas mediante la utilización de recursos multimedia integrados. ¿Cuáles serían estos elementos? Pues textos, imágenes, sonidos, videos y que ayudan a lograr una mejor visualización del contenido. Además de contar con diversas herramientas que enriquecen la calidad de la presentación, dentro de los cuales pueden haber algunos elementos como animaciones o transiciones, pero esto va a depender del software que utilicemos. Los presentadores electrónicos también manejan un enfoque que comentábamos con los procesadores de textos, que son what you see is what you get. Lo que ves es lo que obtienes. Dentro de los cuales los programas más utilizados o más comunes para crear presentaciones electrónicas se encuentra el creado por Microsoft, PowerPoint, se encuentra también el programa de Keynote, Impress o bien Prezi, aunque no son los únicos, sí son los más utilizados. Dentro de la red vamos a encontrar diferentes tipos de software que me van a ayudar a mí a crear presentaciones electrónicas. ¿Cuál es el mejor? Pues el que satisfaga las necesidades del usuario. Antes que nada, debemos analizar para qué me puede ayudar a mí crear una presentación electrónica. No sé si te ha pasado que necesites dar una información, necesites poder compartir cierto contenido con muchas personas, o tú como estudiante a diferentes alumnos o grupos, o poder crear una campaña de concientización. Bueno, entonces aquí es donde se utilizan los presentadores electrónicos, y para ello, bueno, necesitamos planear bien esa presentación. Primero que nada, o el primer consejo que debemos de tener en cuenta es: uno, determinar el tema y la profundidad de lo que se va a presentar. Es decir, si va a ser sencillo, si va a ser muy extenso, cuántas diapositivas voy a utilizar, o bien la información que debe de contener esa presentación electrónica. Número 2, recabar toda la información posible. Es decir, después de elegir el tema, necesito investigar, realizar una investigación, ya sea en libros, en revistas, en sitios web. A lo mejor puedo recabar información haciendo entrevistas a personas expertas en el tema. Número 3, determinar qué elementos voy a utilizar dentro de esa presentación electrónica. Si voy a utilizar imágenes, si voy a utilizar algún tipo de animación, algún tipo de sonido, audio, o bien algún tipo de video. Número 4, hacer posibles bocetos, es decir, diseños en papel que me permitan a mí visualizar cómo es que quiero esa presentación. Número 5, decidir cuáles materiales adicionales serán útiles para la presentación, es decir, como los documentos que puedo utilizar para distribuir en el auditorio. Pueden ser las diapositivas, o puede ser a lo mejor algún otro tipo de material, puede ser impreso o de manera digital, o bien algunas notas del orador. Número 6, tratar de diseñar siempre diapositivas equitativas y simples, ¿ok? No debemos utilizar demasiado texto o llenar de texto las diapositivas, ¿ok? Porque va a perder la atención del auditorio. Siempre debemos apoyarnos con otros elementos visuales que llamen la atención al público. Número 7, antes de presentar a la audiencia, cerciorarse de que todos los elementos necesarios para la presentación
funcionen apropiadamente. ¿Cuáles serían estos elementos? La computadora, el software, que en este caso sería PowerPoint, los archivos de presentación, como los videos, los audios, que el proyector, las conexiones que sean las adecuadas, que se realicen pruebas antes de realizar la presentación, la luz, etc. ¿Ok? Esos son los consejos antes de empezar a crear mi presentación electrónica. Ahora, cuando empiezo a generar mi presentación electrónica, bueno, voy a necesitar elementos dentro de esas diapositivas o dentro de esa presentación. Regularmente, los elementos que más se utilizan son el texto, que puede ser un cuadro de texto, puede ser un word art, pueden ser gráficos, pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, tablas, videos, etc. Y en este caso los voy a ir organizando de acuerdo a mis necesidades. Ahora bien, vamos a analizar los elementos que integran la interfaz de PowerPoint. Número 1, la barra de herramientas de acceso rápido, que en este caso muestra los botones correspondientes a las funciones más utilizadas. Se puede personalizar, es decir, agregar o bien quitar elementos de esa barra de herramientas de acceso rápido. Número 2, la barra de título, que me indica cómo se llama el documento y también viene el nombre del software que se está utilizando, que en este caso es PowerPoint. Número 3, la cinta de opciones o pestañas, que en este caso me van a indicar cuáles son las cintas de opciones que yo puedo utilizar dentro de PowerPoint. Vienen los comandos o botones que en este caso se activan de acuerdo a la función que voy a utilizar en un determinado momento. Algo muy importante aquí es que esta cinta de opciones es inteligente, es decir, me va a habilitar los comandos o los botones a los cuales yo puedo tener acceso en un determinado momento. Es decir, no me va a aparecer ninguna ficha contextual de algún objeto si yo no selecciono ese objeto. Es decir, las herramientas imágenes no van a aparecer hasta que yo seleccione una imagen. ¿Ok? Entonces, me van a aparecer todas las herramientas que yo tenga disponible para ese objeto cuando lo tenga seleccionado. Mi área de trabajo, que en este caso lo vamos a conocer como diapositiva, que es donde voy a insertar todos los elementos para mi presentación electrónica. Hay un panel del lado izquierdo donde voy a visualizar un conjunto de diapositivas en miniatura. A esto le vamos a llamar panel de diapositivas. La barra de estado, que viene en la parte inferior, me va a indicar a mí cuántas diapositivas he utilizado en mi presentación electrónica, así como si estoy grabando o no macros. Los tipos de vista del documento, que en este caso me ofrecen diferentes tipos de vistas como el modo normal, el modo de presentación, el modo de presentación con notas y comentarios, etcétera, y el zoom, que como dijimos en un video tutorial anterior, me permite acercar o alejar el área de trabajo. Y por último, vamos a ver las barras de desplazamiento, que estas me van a permitir ir de arriba hacia abajo o bien de derecha a izquierda. Puede ser una barra de desplazamiento horizontal y una barra de desplazamiento vertical. Dentro de los grupos de herramientas más utilizados en PowerPoint se encuentran en la pestaña Inicio el grupo de herramientas Fuente y el grupo de herramientas Párrafo, que como lo vimos en un video tutorial anterior en el uso de Word, aquí puedo darle diferentes tipos de formas al texto, ¿ok? Aplicar alguna viñeta, aplicar alguna numeración, un interlineado, un espaciado, etcétera. Entonces no vamos a ahondar mucho en eso, sino en el grupo de herramientas diapositivas. Este grupo de herramientas me permite insertar una diapositiva con diseño. Al momento que yo le doy clic, me aparece un panel donde puedo elegir diferentes tipos de diseño para mi presentación. ¿Cuáles son estos tipos de diseños? Puede ser de presentación, de título, en blanco, etcétera. O bien puedo
elegir la opción de volver a utilizar diapositivas. Esto me permite jalar las diapositivas de otra presentación a la que estoy realizando actualmente. Puedo también cambiarle el diseño de la diapositiva. Por ejemplo, si yo inserté una diapositiva de solo el título y resulta que la quiero cambiar en blanco, pues lo puedo hacer con el botón diseño. Puedo también aplicar secciones a esa presentación electrónica, poder agrupar un grupo de diapositivas a una sección para poder manipular mejor la información. Y lo más utilizado aquí en las presentaciones electrónicas se encuentran en la ficha insertar. ¿Qué puedo insertar en una presentación electrónica? Puedo insertar tablas, imágenes, puedo hacer una captura de pantalla, puedo insertar formas, iconos, smart art, gráficos, puedo insertar elementos multimedia como lo son los audios o los videos, o bien hacer una grabación en pantalla. Ahora bien, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo hacer una presentación electrónica de manera rápida. Bueno, primero abrimos PowerPoint. Ya que esté abierto, podemos elegir una plantilla. Elegimos la plantilla que nosotros queramos. Ok, o puede ser en blanco. Ustedes eligen. Regularmente, por default, viene la diapositiva de título cargada por default. La podemos cambiar o la podemos dejar tal y cual. Le podemos agregar un texto para el título y otro para el subtítulo. Y podemos agregar nuevas diapositivas eligiendo el diseño que nosotros queramos. Después de eso, podemos agregar elementos como imágenes. Como les mencionaba anteriormente, esas imágenes ya las debemos de tener buscadas, ya tenemos que tener organizada esa información, esos elementos, y después de insertarla podemos aplicarle diferentes tipos de formato. Podemos quitarle el fondo, podemos recortarlas, podemos hacerlas más grandes o más pequeñas, poder moverlo dentro de la diapositiva. Podemos agregar cuadros de texto, poder agregar word art y aplicarle diferentes tipos de formatos. Podemos recordar que estos elementos también los podemos utilizar, o más bien lo hemos utilizado en Microsoft Word. Son las mismas herramientas para poder darle forma a estos elementos o darle formato. Después de que insertamos todos los elementos, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar animaciones. ¿Ok? Estas animaciones las vamos a encontrar en la ficha animaciones en el grupo de herramientas animación, dentro de las cuales vamos a encontrar varios grupos. La primera de ellas se encuentran de color verde, que son las animaciones de entrada, es decir, los objetos no se visualizan al momento de estar haciendo la presentación. Al momento que le damos ejecutar la animación, aparecen dentro del escenario. Las de color amarillo son las de énfasis. Estas animaciones, los objetos están dentro del escenario, simplemente hacen un movimiento o cambian de color dentro del escenario para darle mayor atención a ese objeto. Se encuentran también las animaciones de salida. Estas animaciones de salida se encargan de que los elementos que se encuentran dentro del escenario cuando se está realizando la presentación salgan de escena, y podemos elegir las que nos muestre
el panel de animación. Y las últimas, que son las trayectorias de animación, donde puedo elegir los diferentes tipos de trayectoria que puedo utilizar para ese objeto. Ya puede ser una línea, puede ser un arco, algún giro, algún bucle, o bien puedo personalizarlo para que siga una ruta específica. ¿Ok? Entonces, después de eso, puedo visualizar cómo quedaría esa animación en el panel de animación. Simplemente vamos al grupo de herramientas animación y existe un comando que se llama panel de animación. Ahí aparece un botón que dice reproducir. Seleccionamos el primer elemento y le damos clic donde dice reproducir de este. Y automáticamente vamos a ver cómo se comportan todas las animaciones dentro de esa diapositiva. Si hay algo que no nos guste, podemos quitarla, podemos eliminarla o bien poder corregir esa animación. Otro punto importante es la aplicación de transiciones. ¿Ok? ¿Qué es una transición? Pues también es una animación, pero es una animación que se hace de una diapositiva a otra. Es decir, el paso que se da de la diapositiva 1 a la diapositiva 2, o bien, en este caso, elijo diferentes tipos de transiciones o de cambios de diapositivas en el panel que pueden ser sutil, como desvanecer, empuje, barrido, dividir, o pueden ser llamativos como caer, tender, fracturar, despegar, o bien contenido dinámico, que en este caso lo único que se va a mover van a ser, o bueno, va a dar la sensación de lo que se mueve es el contenido y la diapositiva permanece de manera estática. Pero bueno, aquí es cuestión de que ustedes elijan en un determinado momento cuál es la transición que requieren. Obviamente hay que pensar en el público final o en el auditorio. Si utilizamos transiciones demasiado llamativas, a lo mejor perdamos el enfoque o el punto. Y como les dije, va a depender del público al que va dirigido. Al igual que las animaciones, no debemos de saturar con animaciones siempre y cuando, bueno, lo amerite. Y podemos ir agregando todas las animaciones que querramos, todas las transiciones, ir insertando diapositivas. Y ya que tenemos nuestra presentación final, podemos darle clic en las opciones del grupo de vista que se llama presentación con diapositivas, o bien en la ficha presentación con diapositivas, iniciar presentación con diapositivas y elegir el comando desde el principio. Y ahora vemos cómo nos queda esa presentación final. Bueno, y hasta aquí terminamos este video tutorial de uso de presentaciones electrónicas. Espero y les haya servido de mucho. Recuerden que la práctica hace al maestro. Necesitamos practicar, necesitamos ir creando nuevos contenidos, de ir preparándonos para hacer diferentes tipos de presentaciones para diferentes públicos, para tener una mayor experiencia y una mayor facilidad para poder transmitir el conocimiento o bien algún tipo de mensaje. Entonces sería todo por hoy. Les dejo, les mando un saludo, su amigo el maestro Carlos. Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, un sindicato de vanguardia.